23 de enero de 1950, ahí lo estoy mostrando en esta célebre entrevista que le hizo la grandísima Gloria Guerrero, nacía Luis Alberto Spinetta. Bueno, ¿qué más se puede agregar de uno de los músicos más influyentes, icónicos, trascendentes, geniales, inmortales, que dio no solamente el rock, sino la música popular? De hecho, desde el año 2014, como iniciativa del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que tanta labor importantísima viene realizando desde hace más de una década, se implementó el día de hoy, el 23 de enero, como el Día del Músico Argentino, el Día Nacional del Músico, en honor justamente al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Su cuna fue el barrio de Núñez, como decía, hijo de un cantante de tango que él lo nombró mucho, que falleció de grande, unos años antes que Luis Alberto, de Luis Santiago Spinetta y de doña Julia Ramírez, con, bueno, numerosísima bibliografía. Por ejemplo, esta revista Sudestada, colección número 11, todos estos años de Spinetta, para mí es tremenda. Información, bueno, de sus compañeros, músicos que fueron varios influidos por el Flaco, bueno, dibujos, porque el Flaco también fue un gran dibujante. Por ejemplo, Spinetalandia tiene esta, tuvo la ilustración del Flaco, y un artista que ha marcado a muchas generaciones, innovador, que irrumpió con Almendra cuando era prácticamente un adolescente convirtiéndose en adulto, que con su muchacha Ojos de Papel, Hermano Perro, que es una canción que me encanta. Luego se oscureció y se puso más rockero con Pescado Rabioso, que es una etapa que me encanta del Flaco. Hoy vi un posteo de Fito Páez, muy emotivo, y yo no coincido con él, debo aclarar, que él decía, no hay que decir Spinetta me gusta más que el otro. Sí, ¿por qué? Porque cada uno puede tener su Spinetta preferido, lo cual no significa que defenestre el resto de la obra, no. Pero cada uno puede tener su Spinetta. Disiento radicalmente con Fito Páez. A mí, como decía, particularmente me gusta mucho la etapa de Pescado Rabioso y la etapa de los 80, la etapa más New Wave del Flaco, etapa de Jade, cuando ya empieza definitivamente su carrera, su aventura solista. Creo que, bueno, Muchacha Ojos de Papel, la mayoría habrá escuchado por primera vez al Flaco a través de esta gran canción de Almendra, pero yo recuerdo muy nítidamente Badía y Compañía. Tiene que haber sido año 85 en la ciudad de Santo Tomé, con mi querida madrina Ana María a la noche mirándolo, y el Flaco hizo Camafeo, que es una canción que a mí me encanta. Camafeo, Ludmila, Yo quiero ver un tren, Ropa Violeta. Como verán, es esa época de mediados de los 80 que tal vez me marcó a mí porque es mi adolescencia y cuando empecé a descubrir el rock. Obviamente otros tendrán otros Spinetta, como vuelvo a decir, no coincido en absoluto con lo que decía Fito hoy, para nada. Para mí ese Spinetta es el que me llegó fuerte al corazón. Y bueno, obviamente Invisible. Acá tengo El Jardín de los Presentes, este gran disco que tenía el anillo del Capitán Beto, otro de los clásicos del Flaco. Y acá tenía una canción, Las golondrinas de Plaza de Mayo, que muchos atribuían que la letra estaba dedicada a la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón. El Flaco se encargó siempre tajantemente de desmentirlo, pero se generó ese rumor sobre esta expresidenta, y bueno, quedó ahí, quedó boyando, como decía, eso. Y también Pasajera del Tren Fantasma, creo que así se llamaba, que esa más específicamente era la que vinculaban con María Estela Martínez de Perón, que el Flaco se encargó siempre de negarlo. Acá tengo también otra revista
clásica, la revista Pelo, mítica en la Argentina, y habla justamente de Invisible, que estaban grabando nuevo material, el Flaco Spinetta, Pomo Lorenzo y Machi, que, bueno, trío que fue posterior a Pescado Rabioso y que se adelanta a lo que luego sería Spinetta Jade. También recomiendo este libro de Martín Graciano, La aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes, el título central Tigres en la lluvia, y acá está el disco que mostraba, de la editorial Vademecum de Córdoba, muy bueno, por cierto. Y algunos discos también que aquí aparecen, por ejemplo el Peluzón of Milk, que es del año 1991, un flaco que ya entraba en el último decenio del siglo XX. Este compilado Elija y Gane, que está muy bueno, que es justamente una recopilación de temas del flaco que a mí me encantan. Por ejemplo está Ludmila, que ya la nombré como una de las canciones que me gustan mucho. Resumen porteño, Barro tal vez es una gema musical incluida en Kamikaze, otro gran experimento sonoro del Flaco Spinetta, No te alejes tanto de mí, Correr frente a ti, bellísima canción, y bueno, y acá está justamente Camafeo, que es ese tema que amo. Acá San Cristóforo, este disco en vivo que publicó con los Socios del Silencio, que acá tenía una especie de muñequito chiquitito de San Cristóbal, que es considerado como el santo patrono de los viajantes, un San Cristóforo tenía, que ya lo saqué obviamente, no está más, pero siempre lo recuerdo. ¿Por qué muestro este disco de Los Ratones, que es el último disco de estudio que publicaron, si bien volvieron y demás, en el año 2009, producido por Andrew Luke Oldham, el manager original, productor, con el cual los Rolling Stones saltaron a la fama? Porque acá hay un tema, el 2 de esta placa, Sacrificio Japonés, en el que participa justamente Luis Alberto Spinetta. Acá sigo mostrando toda la memorabilia del flaco. Bueno, alguien que lo conoció mucho, Miguel Grinberg. Luis Alberto Spinetta, Una vida hermosa, editorial Atlántida también, muy emotivo este libro de un periodista que lo conoció mucho al flaco. Y Guitarra Negra, una serie de poemas, de escritos del flaco, que fueron publicados por primera vez en 1978, y esta es una edición de 2012, muy buena, por cierto, que también es la faceta poética del flaco, que el flaco fue parodiado y él le encantaba eso por Capusotto en el personaje de Luis Almirante Brown. Él era un fanático de Capusotto, aclaro. Ese cantante que empieza justamente entonando frases bien voladas a los Flaco Spinetta y termina como Jorge Corona. Y bueno, el flaco también tenía un sentido del humor muy amplio. Participó también en un sketch de Peor es Nada con Ginsburg y el negro Fontova, cuando estaban en una especie de bar y hacían de españoles, tipo el zorro, y el flaco aparecía como un personaje muy bizarro y tocaba algo, lo cual demuestra el humor, el sentido del humor que tenía el flaco. Y en este libro de Miguel Grinberg voy a leer algunas cositas porque, bueno, como decía, hablar del flaco ya tal vez es redundar. Está, bueno, las bandas eternas, ese gran megaproyecto que afortunadamente pudo llevarlo a cabo el flaco el 4 de diciembre de 2009, con todas sus bandas, o reunió a la mayoría de sus bandas, más de 5 horas tocando, hasta Charlie estuvo allí. Tremendo. Este año se cumplen 40 años de La La La, ese disco que realizó junto a Fito Páez, muy bueno, me encanta el tema Folie Berger, creo que se pronuncia así. Y bueno, de Grinberg dice:
Capítulo 7, Ruta al Sol. Antes de nacer, Luis fue un murmullo lírico en el pecho de su padre, Luis Santiago, cantor aficionado de tangos que actuó como Carlos Omar en un circuito habitual de su época, los auditorios de las radios porteñas. Parecido físicamente a don Santiago, heredó de él una sonrisa franca, el ánimo jovial y una sólida sensibilidad poética. Según su hijo, fue un carpintero, cantante, abandonó para ser un trabajador imbatible y luego fue un cantautor, actor e inexorablemente escritor y poeta. Falleció a los 91 años, el 26 de enero de 2010, 2 años antes que el Flaco. Luis recreó su composición Hombre de Luz en su último disco de estudio, Un Mañana de 2008. Hombre de luz que vuelas al espacio, señálame la ruta al sol. Quiero estar allí volando de un modo azul, sentir sus colores mañana en su luz. Y continuando un poquito, acá también, bueno, Alma de Diamante, tema también hiper conocido. Hay una muy buena versión de Circe de este tema, en realidad acá es Almas, está pluralizado. Cuando no estaba en la escuela Luis o en la calle jugando a la pelota, se estacionaba ante la radio hogareña y absorbía gran cantidad de programas musicales. La irrupción de los Beatles, los Rolling Stones y una poderosa ola renovadora británica inflamó la iniciativa de los adolescentes en todas partes. En múltiples latitudes surgían sin cesar conjuntos afinados en la onda beat. Como solista, a los 14 años, Luis debutó en un concurso televisado, alentado por sus padres y sus amigos. Un año después, componía su primera canción, una samba, Barro tal vez. Y acá también, la revista Sudestada, muy buena esta edición. Algunas palabras del Flaco, así estaba llamado esta especie de ítem, según el abecedario, Spinetta de la A a la Z, en realidad. Y acá el Flaco, por ejemplo, respecto a su infancia decía: fui muy enamoradizo en la primaria, vivíamos en Arribeños y Congreso. Por Congreso subía el frío del río en el invierno. Por otro lado, nuestra familia era humilde, entonces siempre había oportunidad de cagarse de frío bañándose con la serpentina de alcohol de quemar. Ah, y el alcohol se apagó. Yo me rehusaba al delantal almidonado porque me lastimaba el borde del cuello en los días de frío. Uy, y yo peinaba la gomina, era una tortura. Y empezaba: Sarmiento y la madre que te parió. ¿Por qué inventaste la escuela? Yo estaba cabrón con cosas que me parecían injustas. Bueno, ahora pienso que es con educación que las cosas van a mejorar. Entrevista que le realizó Rodolfo Braselli en el diario La Nación el 22 de noviembre de 2008 al Flaco. Y respecto a la locura, ¿qué decía el loco Spinetta? Quisiera haber cantado un tema con Piazzolla. Me arrepiento de no haber querido hacerlo cuando él me lo propuso. Pensé que no estaba a la altura de las circunstancias. Me pareció que era una osadía y que teníamos poco tiempo. No sabíamos bien qué íbamos a hacer. Estábamos a días de un show muy grande que él hizo en el Luna Park, fue en el 80-81, y no me vi tocando al lado de él. Yo me veo escuchándolo. No me hubiese salido nada, no se justificaba. Y por ahí hoy me arriesgaría. Pero en ese momento no me sentía a la altura del compromiso. Siempre traté de ir a verlo antes y después de eso. Y lo vi varias veces, todas las veces morí. Es una locura. Piazzolla es una locura. El concierto para bandoneón y orquesta es una obra de arte, de punta a punta. Y no ha tenido la trascendencia que merece. Y toda su obra ha sido pasada por una especie de picadora de carne. Entrevista que está en esta Rolling Stone acá, con fotos que el Flaco pidió que pusieran, que aparece ahí como gordo. Entrevista que le hizo en julio de 2001 una de las grandes referentes del periodismo musical, Gloria Guerrero. Y bueno, aquí en toda la revista hay voces, letras en realidad, dibujos del Flaco. Y bueno, acá lo vuelvo a mostrar de la revista Sudestada, que siempre bancamos. Y, perdón, acá casi lo saco mi gato Iggy. Guitarra Negra, Luis Alberto Spinetta. Un poema escrito por el Flaco, como decía, se editó originalmente en 1978, que se llama El Músico, y yo creo que refleja toda su vivencia y todo su ser, porque antes que ser ciudadano y demás, él era músico.
siempre se definió así. El músico acongojado llora con sus débiles dedos la furia y el odio, y el lodo que fue su origen, las cuerdas de su instrumento como míseros revólveres, o quizá tendones de un dios ebrio, cantan y es solo penumbras, el despertar de su hora tardía, y es solo tiniebla el entornar pequeño de sus ojos. El músico está allí, donde el dolor no puede confundirse con los ecos del demonio. El músico es por fin la tenebrosa ansiedad de no volverse loco por el tiempo, la vida que no recuerda nada, el antiguo reloj en el que cayeron las lluvias. Su soplido fresco rechinar del abismo cae, y su cuerpo de quimera y cárceles va ensordeciéndose del cielo y quejándose de la soledad, que pudo por lo menos haber sido incomprensible. Y así se materializan los pensamientos del músico, como cruces que se encuentran acostadas en el vientre. Y locas las guirnaldas del verano entreabren su pudor y se escucha el sonido. Una definición del músico de Luis Alberto Spinetta. Hoy, bueno, feliz día para todos los músicos argentinos, obviamente. Acá con una remera de un amigo que tuvieron su relación de amor-odio con Charlie. Iban a sacar ese famoso disco que se iba a llamar Cómo conseguir chicas, que después lo recicló Charlie allá por el año 88. Que quedó Rezo por Vos, se quemaron las grabaciones. Bueno, Charlie es Charlie. Y nunca se cristalizó después esa alianza, esa unidad que hubiera sido tremenda. Dos grandes músicos que marcaron a varias generaciones, y que bueno, en el año o al año siguiente, como comentaba al principio del video, el Flaco llevó adelante junto a Fito, como iniciativa de Fito, La La La, un gran disco que a mí particularmente me gusta mucho. Hay una versión de Grisel exquisita, pero bueno, hoy estaría cumpliendo 76 años Luis Alberto Spinetta, el Flaco. Una fecha más que merecida. Obviamente que puede haber críticas por decir debería ser el día del nacimiento de tal o cual artista. Sí, es comprensible, pero bueno, Luis Alberto Spinetta es un músico que aglutina no solamente a los rockeros, sino a músicos de diferentes palos, de diferentes estilos. Justamente, hoy estaría cumpliendo 76 años. ¿Cómo hubiera sido el Flaco a esta edad? Se nos fue en febrero de 2012 con, no diría jóvenes, pero pocos años, 62 nada más. ¿Cuál es la canción que más te marcó? ¿O cómo lo descubriste? ¿O cuándo lo descubriste al Flaco? Yo ya comenté lo mío, me gusta muchísimo Post Crucifixión y Cementerio Club, específicamente de Pescado Rabioso, y ya dije, Cama Feo, que fue la primera canción que realmente me voló la cabeza del Flaco, Ludmila, Quiero ver un tren, Ropa Violeta también, por ahí esa época bien ochentosa del Flaco. Pero bueno, me interesa lo que ustedes comenten, justamente en comentarios, valga la redundancia. Ya que están viendo el video, se suscriben, que no cuesta nada y se agradece mucho, y un me gusta. Solamente pido eso. Pero hoy en la Argentina se está celebrando el Día Nacional del Músico porque se conmemora un nuevo aniversario del natalicio, del nacimiento de uno de los músicos más importantes y trascendentes de la música popular argentina. Bueno, voy a ver si puedo mostrar varios. El Flaco, y acá busco todo, el Flaco Luis Alberto Spinetta, el querido Flaco.